Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La situación en la frontera norte parece que se escapa de las manos. Atentados con bombas, secuestros de periodistas, violencia, y el gobierno no da señales de tener luces claras para manejar la crisis. Vean ustedes, señoras y señores, nos mantenemos con el mismo guión estratégico ya por cuántos meses, no cuántas semanas. Yo diría con cuántos años, pero digo, desde que hace cuántos días los compañeros fueron secuestrados, nos mantenemos, son 14 días, gracias compañero. Y los narcos meten al país en dilemas aterradores. Aquí José Hernández se luce mencionando cómo ha pasado usted, mi general. El secuestro de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra de Diario El Comercio cambió de un solo golpe la realidad diaria del país. O estábamos acostumbrados también, compañeros pelagatos, o estábamos acostumbrados. Bueno, pero el artículo de Pepe Hernández dice, que ya mismo está con nosotros, dice, desde el 26 de marzo, los 3 empleados del comercio, 2 periodistas y un conductor, se han convertido en el símbolo de la libertad de expresión, símbolos también de un país encadenado por delincuentes. El gobierno, que solamente tenía problemas políticos y económicos, ha sido puesto de pronto ante una de las mayores amenazas de seguridad de la región. ¿Cuál es esa amenaza? La mayor en la región. El narcotráfico. El narcotráfico. La opinión ahora sabe que ese mercado controlado por carteles que matan, son carteles asesinos. No es una realidad distante, es un hecho que ha estado escondido y que afecta la vida cotidiana de muchos ecuatorianos en el norte del país, pero también en Manabí y en el sur. Y las Fuerzas Armadas y la policía saben ahora que esa ya no es una guerra ajena y que, a pesar de lo que se diga, no están totalmente armadas, no están totalmente preparadas para hacer frente. Todo el país se encuentra de un golpe, nos encontramos ante dilemas que no han cotejado en forma tan dramática y en medio de las cuales hay vidas en juego. Este momento, 4 dilemas aparecen en la circunstancia, en el escenario. Mostrar la realidad o evadirla. Aceptar el problema o derivarlo. Negociar con los delincuentes o no negociar. Presionar más o presionar menos. Esto dicen o opinan los compañeros 4 pelagatos. Aceptar el problema, pero primero mostrarlo con todas sus realidades, sin evadir nada. Aceptar el problema o derivarlo. ¿Qué significa militarmente? Mi saludo muy cordial para mis Parece que este es invitados. un tema complicado, delicado y es una situación muy compleja. Yo no creo que aquí haya estrategias, digamos... Como para comentarlas. Sí, o sea, tenemos que... Hay que hay estrategias, pero no me parece que... Debemos entrar a analizarlas. Sí, Gonzalo, sí hay que entrar a analizarlas, pero me parece que la situación es muy compleja. Eso quiero anotar. Me parece que la situación es complejísima porque lo que tendríamos que partir es de ver si la situación arranca ahorita o la situación estaba ahí. Y eso me parece que eso cambia absolutamente, no solo el diagnóstico,
sino absolutamente la percepción de la opinión, la estrategia política y la estrategia, obviamente, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, me parece que evidentemente que eso, yo mantengo que la situación estaba ahí desde hace mucho tiempo. Y eso, Gonzalo, lo quiero referir, que en 2009 nosotros en Vanguardia hicimos una nota de 8 páginas y habíamos puesto en el titular de la tapa, Ecuador perdió el norte. Y eran 8 páginas de reportería después de haber estado algunos días en la región. Caminamos toda esa zona, Mataje, San Lorenzo, etcétera. Caminamos, hablamos con la gente, hablamos con los militares, hablamos con la policía, y evidentemente que la situación era muy complicada ya en 2009, Gonzalo. En 2009 hicimos 8 páginas en la revista Vanguardia sobre el tema, y eso significa, Gonzalo, que la situación era ya absolutamente complicada. Esto lo sabía Javier Ponce, que era ministro de Defensa, lo sabía Miguel Carvajal, que era ministro de la Seguridad Interna y Externa, lo sabían, y ellos en ese momento absolutamente ayudaron a que estuviésemos en el sitio y a que habláramos de la situación. Entonces, me parece, y ahora, ¿podríamos decir que esta es una situación del gobierno del presidente Correa? Tampoco. Esa situación también venía de atrás. Venía atrás. En el 2005, en Vanguardia, hicimos una nota sobre la guerrilla en Ecuador, Gonzalo, sobre las FARC en Ecuador. ¿Y qué estaban haciendo las FARC en Ecuador? Entonces, a mí me parece que primero la situación hay que enfocarla en el tema de que esto no arranca, y entonces a mí me parece que ahí sí hay un problema, porque estamos hablando y el gobierno de alguna manera está cayendo en esa trampa de decir, bueno, esto es un coletazo del tema de la paz en Colombia. O sea, que se agrave, eso es otra cosa, pero que la situación estaba, eso es una realidad. 1. 2, Gonzalo, me parece que cuando se dice, y esto es muy complicado y por eso hablo yo en esa nota de los cuatro dilemas, es porque efectivamente este secuestro, el hecho de que haya 3 personas, ¿no es cierto?, 2 periodistas y un ciudadano, 3 ciudadanos del diario Comercio, que estén secuestrados en la región, significa y que de alguna manera ya se les haya dicho y ellos hayan comunicado que hay una suerte de canje que está sobre la mesa, una suerte de canje entre sus vidas y la liberación de unos delincuentes que están en este momento presos. Empezamos a ver que la situación es realmente comprometedora, no solo para el gobierno, para el país. Yeah. Esto es una situación complicada para el país. Ahora, esto como tiene tantos ángulos, Gonzalo, está también evidentemente la situación del lado de Colombia. Si no hay, evidentemente, si no ha habido soberanía sobre la franja, sobre la frontera, porque Colombia se ha dedicado efectivamente a ganar soberanía en otros sitios que eran más céntricos de Colombia. Hay que anotar que efectivamente la paz lo que ha complicado es que efectivamente saca la guerrilla de zonas más céntricas, por decirlo así, con respecto a la frontera, y que empuja a todos estos delincuentes hacia la frontera. Evidentemente que esto agrava el problema. Sí. Pero habría que preguntar también, Gonzalo, ¿en dónde en este momento está la soberanía del Ecuador sobre su frontera? Habría que preguntar dónde exactamente están las fuerzas militares. Porque y ahí, yo tengo por eso digo, Gonzalo, una fuente que está en este momento en condiciones de poder afirmar lo que usted menciona. Fue invitado por la cadena NTN este fin de semana y desarrolló nuevas hipótesis y reflejó una verdad con toda fuerza, con un discurso de narrativa potente. Ese es el coronel Luis Villamarín, que tiene un apellido colombiano, colombiano. Villamarín es coronel de ejército o de policía, me parece, tengo entendido. Ojalá se pueda identificar claramente. Señor coronel, cuando yo le escuché en la cadena NTN, me aficioné de invitarle
apenas nosotros logramos realizar la correspondiente indagación, le ubicamos en la ciudad de Bogotá y usted muy gentilmente nos comprometió, y aquí está por línea telefónica desde la capital colombiana. Esto, coronel, nos permite rescatar para la ciudadanía ecuatoriana, para la institucionalidad ecuatoriana, las dos versiones, las dos interpretaciones del momento. Mi pregunta sería, Colombia de años atrás, que usted debe haber estado en ejercicio de sus funciones, ahora está en situación de pasivo, creo entender. ¿Sabía a ciencia cierta que Nariño, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en el caso nuestro, en el caso ecuatoriano, íbamos a ser afectados por esta especie de empujón que inauguró el presidente Uribe, empujando a estas fuerzas que se dedicaron a filo de frontera a sembrar la planta verdaderamente maldita para todo el universo, para toda la humanidad, y apuntalar, digamos, los grupos guerrilleros de las FARC? Estas decisiones posteriores y luego lo que ha quedado, van a comentarla. Pero la parte colombiana, ustedes han empujado y han abandonado y han dejado en manos ecuatorianas. ¿Cuál es la realidad que usted nos puede hacer ver y sintonizar este momento de lo que hace Colombia desde el lado policial y desde el lado militar? ¿A qué están dedicados? ¿Qué conocimiento tienen de la presencia de Guacho, a quien le atribuyen nacionalidad ecuatoriana, pero con doble propósito, naturalmente? Que ellos están en nuestro territorio y que el comandante en jefe de esta decisión de las FARC es ecuatoriano. Entonces nos dejan en nuestras manos. Un poco de esto conversaron ustedes este fin de semana en NTN. Coronel, buenos días. Le saludamos conjuntamente con el periodista José Hernández y los señores coronel, los dos generales Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Osvaldo Domínguez. Usted tiene la palabra, Luis Villamarín, coronel de policía colombiano. Tenga la bondad, Bogotá, hable. Buenos días, señor. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para el doctor Hernández y los señores generales González y Domínguez. Realmente, le quiero aclarar, no soy coronel retirado del ejército, de la policía, soy del ejército. Del ejército, bienvenido, muchas gracias, mil perdones. Realmente, el problema es muy largo, el problema en la frontera binacional del terrorismo colombiano y el narcotráfico viene desde mucho más atrás, y coincido con el doctor Hernández en que no viene solamente desde la época de Correa. Eso reventó en la época de Correa. Tampoco fue el presidente Uribe el que destapó el problema. Mire, yo recuerdo, yo era subteniente en el año de 1981, y un grupo terrorista que llamaba el M-19, al cual pertenece el señor Petro, que está de candidato a la presidencia de la República, tomó por asalto la capital del Putumayo, en límites con el Ecuador, el departamento del Putumayo. En ese tiempo era la intendencia del Putumayo. Y en la persecución que les hicimos, cruzaron la frontera y las fuerzas armadas ecuatorianas ayudaron a capturar, los bandidos se entregaron allá y después fueron juzgados en Colombia, pero llegó el presidente Belisario Betancur y los sacó de la cárcel y no pasó nada. Eso fue en el año 81. Posteriormente, las FARC se asentaron en el Putumayo y comenzaron los cultivos de coca, y el problema, como lo decíamos en NTN, y lo conocen muy bien los señores generales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que están allí presentes, y el doctor Hernández, que es un investigador, es que la frontera nuestra con el Ecuador, pues realmente es una frontera teórica, diría yo, porque las comunidades van y vienen, porque somos un pueblo hermano, porque la delincuencia se ha sentado allí y se pasa de un lado al otro de la frontera, y entonces muchos oportunistas han aprovechado para echarle la culpa o a Colombia o al Ecuador, cuando realmente el problema es conjunto y es un problema mucho más grave de lo que parece. ¿Por qué les califica de oportunistas?
porque es que cuando vienen los problemas políticos de un lado o del otro, entonces aprovechan para echarle la culpa a la oposición o echarle la culpa al otro. Y por ejemplo, en el partido del señor Correa, en el partido de Alianza País, hay una connivencia con el terrorismo porque hay mucho comunista. Y los comunistas quieren ver a Colombia gobernada por el socialismo del siglo XXI. Y en ese eje que formó el señor Chávez con Correa, con Morales, con Ortega, era una manguala terrible contra Colombia para colocar el comunismo aquí, porque soñaban ya que Fidel Castro gobernaría desde Cuba toda Latinoamérica. Pero volviendo al punto concreto de la presencia de las FARC en la frontera, es exagerado decir o que Colombia no cumple con controlar la región, como decía Correa, que Colombia, que el Ecuador limitaba por el norte con las FARC y no con Colombia, o decir que el Ecuador no ha hecho, porque eso no es cierto. Por muchos años ha habido cooperación. Hay que reconocerlo, que cuando sucedió el problema de la muerte de Raúl Reyes, hubo una especie de desconfianza en las fuerzas militares de Colombia, porque el general René Vargas hacía parte del equipo de Correa, porque en la finca de propiedad de él vivía Raúl Reyes con todos los lujos. Y porque este señor luego fue embajador en Venezuela, y en lugar de defender la institucionalidad y de defender a nuestras fuerzas militares, porque estoy seguro que si un militar colombiano se encuentra con un ecuatoriano, con un peruano, nosotros compartimos el mismo criterio de defensa de la nacionalidad, de defensa de la libertad, y nos aparece el general Vargas apoyando al terrorismo comunista, pues eso fue una cosa que caló muy mal en las fuerzas militares colombianas. Vargas cambió radicalmente, mi coronel, porque él, antes de esto que en realidad yo certifico, el general Vargas decía y acusaba a Colombia de que nos empujan todo hacia el Ecuador, y que ese era, digamos, el plato fuerte de estrategia colombiana. Eso decía antes. Luego, cuando plegó al gobierno de Correa, las cosas cambiaron totalmente, y yo ya le comencé a desconocer desde el punto de vista de sus versiones, ¿no? Tenga la bondad, continúe, coronel. Bueno, entonces aquí hay un punto importante antes de lo de Correa, que es, por ejemplo, en el año de 1996, yo todavía estaba en servicio activo y me tocó ir a hacer la investigación allá al Putumayo, cuando el asalto a la base de Las Delicias, y resulta que determinamos que el asalto fue planeado, preparado en el mismo sitio donde murió Raúl Reyes, ahí en Sucumbíos, en la zona de Angostura. Ahí estuvo tiro fijo con Joaquín Gómez, ahí cayeron los documentos, cayó hasta el video en esa época, que lo prepararon allí, porque es que eso queda a 2 kilómetros adentro de la frontera, es una selva intensa, y en ese tiempo era más selva, y los terroristas podían pasar en una lancha de un lado al otro del río y eludir la presencia militar colombiana. Bueno, lo segundo es que cuando fue capturado Simón Trinidad en el Ecuador, las FARC le mandaron un comunicado que fue público, muy preocupante, al presidente Lucio Gutiérrez, que le decían que respetara los convenios. O sea que había personas del gobierno de Lucio Gutiérrez que estaban hablando con las FARC. Posteriormente, cuando sube el señor Correa, entonces vino todos esos desaires contra Colombia a echarle la culpa que la fumigación de los cultivos afectaba al Ecuador y no a los colombianos, cuando eso no es cierto, afectaba por parejo a todas las comunidades, pero él quería era armar el problema, armar un caso, y de hecho demandó a Colombia por la fumigación de los cultivos ilícitos. Además, tuvo un desaire horrible con el presidente Uribe, que fue en su posesión como presidente, ustedes recuerdan, que mandó colocar las banderas de todos los países normales, como son el tamaño de las banderas y como corresponde al protocolo, y la de Colombia mandó colocar una banderita chiquita, haciendo el desentendido cuando eso es una ofensa. Sin embargo, el presidente Uribe fue muy caballero y no le dijo nada, pero fue una ofensa para el pueblo colombiano. Después, pues vino ya el caso de que se detectó que el señor Aizala, el muchacho que era cerrajero en el Ecuador, era un estafete de los terroristas, y que la señora María Augusta Calle, que es una diputada de Alianza País, realmente era el enlace de los terroristas en el Ecuador, y era la que les organizaba ahí en el Ágora de Quito. Organizaron un evento donde vinieron terroristas mexicanos, chilenos, argentinos, y a esos sujetos los siguieron gracias a la colaboración de algún sector de las fuerzas militares ecuatorianas, a la inteligencia colombiana y a la inteligencia de Estados Unidos, eso no se puede negar, y por eso este terrorista fue abatido en territorio ecuatoriano. Cuando ocurrió esto, entonces el señor Correa lo que dijo fue
que Colombia había invadido al Ecuador. Colombia no invadió al Ecuador, Colombia atacó a unos terroristas que desde el Ecuador, con la venia del gobierno ecuatoriano de turno, hacían daño en Colombia. Pero el problema ya estaba en toda la frontera, en Tumaco. Los señores generales conocen bien la zona, saben de lo que ocurre allí. Hay una serie de islotes, de islas, hay mucha selva, hay mucha zona tropical de selva, y ahí hay cultivos de coca en ambos lados de la frontera, no es en uno solo. Y hay muchachos del Ecuador y de Colombia que trabajan allí por la necesidad, por la situación geográfica, por los nexos históricos, o porque son descendientes de las etnias indígenas que habitaron esa zona, o porque son afrodescendientes, y porque la frontera ha sido abierta, y porque desafortunadamente la delincuencia se ha movido de lado a lado. Procuremos ser lo más objetivos y prudentes posibles. Creo que la visión expresada por el coronel, a quien le mando mis saludos desde Colombia, coronel Villamarín, no es nada más que la visión con la cual los ecuatorianos debemos mirar la situación. Eso se llama realismo político. Yo no comparto el criterio de que el problema es un problema conjunto. Es un problema de Colombia que hoy estamos los ecuatorianos enfrentándolo, no de la mejor manera, porque no hemos sabido prepararnos adecuadamente. Simplemente hay fechas importantes que debemos recordar. Teníamos una amenaza orientada perfectamente dentro de una estructura militar frente a un tipo de enemigo absolutamente diferente. Eso culminó en el año 95 con la firma de la paz, una desorientación de la misión militar. No se consideró ni siquiera el presupuesto adecuado de las Fuerzas Armadas, porque estos son hechos. Yo preferiría no hacer especulaciones ni generar hipótesis. Quisiera tener hechos que nos hagan entender por qué estamos en la situación en la que estamos. En el año 2000 se empezó a disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas a través de la suspensión de las regalías. Se habló de que no teníamos misión definida. Del año 2000 al año 2005 empieza todo un problema de falta de definición con una cantidad, con una inestabilidad política importante. Y entonces, a partir del año 2007 viene un nuevo gobierno que no solamente disminuye a las Fuerzas Armadas, sino que trata de cambiarles hasta su estructura misma. Su misión. La misión no existía, pero la estructura de los mandos, la jerarquización. ¿Y qué es lo que hace? Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas con el mayor respeto, burocratizadas. Han perdido el norte de ser comandantes operativos y han pasado a ser, en muchos de los casos, y lo digo con interés y con dolor, burócratas con uniforme. Consecuentemente, estas Fuerzas Armadas son hoy el resultado de un manejo miserable. Porque hoy el Ecuador está viendo la necesidad de que las amenazas siempre existieron y las Fuerzas Armadas debieron haber estado. Cuando cambió la amenaza, debo haber cambiado todo el instrumento militar. Tengo yo en mis manos, en el año 2000, cuando el Plan Colombia genera, el Ecuador genera un plan que se llamaba la Frontera y Desarrollo de la Unidad Norte. Está escrito en un periódico la solicitud de las Fuerzas Armadas, a las cuales yo me honré en pertenecer, y al mando en el que estuve, de proponer la creación de una base aéreo naval en la ciudad del Coca, porque ese era el centro del oriente, en vista de que nos habían sacado unos petroleros, se habían llevado en un helicóptero, porque ya la guerrilla empezó a invadir el Tena, la guerrilla. Hoy no existe guerrilla, hoy existe un grupo miserable de gente que está traficando con la vida, traficando con el narcotráfico por dinero, delincuentes sin norte y sin ideología. Sin embargo, yo creo que este es el momento de exigir a nuestro gobierno voluntad. ¿Cómo tiene que reaccionar este gobierno? Tiene que tomar del presidente Moreno, comandante en política. jefe de las Fuerzas Armadas? Tiene que tener decisión política. Tiene que hacerle ver a la ciudadanía que estamos conducidos para defender al Ecuador bajo un realismo político, no intereses políticos de nadie, bajo un realismo del bienestar de la sociedad.
necesitamos generar conciencia en la sociedad de que esto no es un problema de San Lorenzo, no es un problema de 3 secuestrados, no es un problema de 4 muertos. Esto es un problema del Ecuador. Y solamente la actitud frontal de un país conducido bajo el liderazgo que genere la confianza necesaria, que demuestra de desmarcarse de un mal manejo militar y de un mal manejo internacional, que nos demuestra de que estamos dispuestos a enfrentar. También la los diplomacia ecuatorianos estaríamos fracasó. unidos. Los ecuatorianos, el frente externo se externo compone del frente militar y del frente exterior, y ambos trabajan juntos con la inteligencia, claro, que es un ciclo de información es que permanente, se tomaron también continuo. el frente internacional. Se destruyó las instituciones entonces, más importantes de la nación, o se intentaron destruirlas. De tal manera que hoy creo que es importante que hagamos... ¿El frente diplomático no cree usted que se fue a la faceta comunistoide y con todos los intereses ideológicos y las prácticas internacionales de hacer diplomacia en función de la ideología, del compadrazgo ideológico con otros estamentos dirigentes del continente que también han crecido, y que todos han fracasado y han fracasado por la corrupción? Y todos están en... Bueno, pero escuchemos la versión del coronel González, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para beneficio también de Luis Villamarín en Bogotá, Colombia. ¿Usted recogió o dejó una institución militar burocratizada, mi general González? Bueno, la aseveración es muy fuerte, habría que demostrar en los hechos. Pero ante todo, permítame saludarle a mis contertulios y a usted, y por su digna emisora a todos los que nos escuchan. El problema... Un saludo para el coronel Villamarín, su colega en Claro, Bogotá, que también Colombia. le vamos a dar un mensaje de nuestra parte. El problema, como bien anotó José Hernández, no es simple. Es complejo y tiene muchas aristas, y no es de decir esto es así o esto es asado. Aquí hay tonos grises en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué les burocratizó a las Fuerzas Armadas? A ver, el gobierno de Correa empieza en el año 2007. El primer año de gobierno pone a un lado y se olvida de Fuerzas Armadas. Viene el bombardeo de Angostura y toma conciencia de la seguridad y de la defensa. Y en efecto, el primer año de gobierno se da cuenta de que necesita el país Fuerzas Armadas y se emprende proyectos importantes. Y todavía no había o no existía tratar de propiciar una lucha de clases al interior de los cuarteles. Eso no había. Eso nace a partir del 2014, cuando el gobierno, siempre yo lo manifiesto, pierde un rumbo tan necesario, ¿no es cierto? Porque si usted me dice, después de Angostura viene el tema de un plan emergente para frontera norte de 40 millones, viene la compra de los DRUP, que era una compra que ya venía siendo procesada desde el 2006 y que tuvo 5 intentos para comprarse. Y sin embargo, la Fuerza Aérea, el administrador del proyecto, cayó en ese tipo de aeronaves que no cumplían las expectativas. También se renovó los helicópteros Fennec, con helicópteros Fennec a los helicópteros Galcer. Se compró el primer escuadrón de helicópteros Fennec. Se compró los radares chinos, que si bien fue una compra fallida, pero es necesario explicar a la ciudadanía que en ese tiempo el Ecuador estaba como ahora, o tal vez en peores condiciones. Los chinos ofrecen tecnología de punta, ofrecen el mejor precio, ofrecen el menor plazo de entrega de los radares, y ofrecen radares a préstamo. O sea, la comisión del Ministerio de Defensa analiza y ve que definitivamente es la mejor oferta. Y dada la situación que se vivía, se decide por la compra de los radares chinos. Pero lamentablemente, y hay que decirlo,
el país fue engañado, la Comisión de la Fuerza Aérea también fue engañada, porque ellos no tenían la tecnología. ¿Por cuántos ejemplo, ministros fue engañada la comisión? En ese tiempo estamos hablando de la administración del señor Ponce, ¿no es cierto? Entonces, si usted va y compra un vehículo y le dicen, este vehículo es así asado y cocinado, ¿no? Llegado un momento, cuando usted va a recibir el vehículo no ha sido así. Por eso es que el Estado no pierde un dólar, y con ese mismo dinero se compran los radares españoles. Lógicamente dejamos de tener defensa aérea por más de 3 años. Entonces, si hablamos de capacitación, pero eso seguían es un colapso los generalizado, intercambios. general González. Sí, pero es bueno aclarar. El país se enfrentó. El daño mayúsculo lo hizo el presidente que quería destruir, desbaratar, Sí. con Patiño. Sí, después, y usted verá que unas después pesadillas inmensas. muchos que oficiales recordar. en servicio pasivo, lógicamente, Y se dejaron en salimos las Fuerzas a defender Armadas. a las Fuerzas Armadas en su momento, porque si ustedes hablan de terrenos que estaban bajo custodia de Fuerzas Armadas, de colegios y liceos militares, si usted habla de muchos aspectos que después fueron trastocados, esto sucede después del 2014. Entonces, cuando hablamos de 10 años, tal vez hay que ser un poquito más celosos en determinar las causas. Perdone, pero general. este es un problema interno. Claro. Yo quisiera ¿Por qué no porque hace está en una línea. asociación con la circunstancia colombiana también? ¿En qué Eso nos quiero. perjudicó Eso Colombia desde el lado militar especialmente y desde el lado Sí. político? Aquí se han dicho muchas cosas que son ciertas. Por ejemplo, el problema estaba ahí. No había nada que hacer. Dice el coronel Villamarín. el coronel Luis Villamarín de que hemos compartido plantaciones de coca a ambos lados. Eso es falso, categóricamente. Quien habla tuvo la oportunidad de estar 5 años en el nororiente ecuatoriano. 5 años. No estoy hablando de memoria. Conozco. Pero en el lado de Tumaco y en el lado de Esmeraldas están las Pero es plantaciones. que él dice que ha estado en Colombia y en Ecuador. Eso no lo podemos aceptar. Si hubo alguna cosa esporádica, pero no como ahora se ha duplicado, por ejemplo, la producción de coca en Colombia, al doble de lo que tenían en el año 2014. Entonces,